noticia a través de ICN. Esta tarde, interesante diálogo con uno de los principales analistas también. Me refiero al padre Roberto Páez Castillo. ¿Se acuerdan ustedes de la casilla 142? ¿Ah? Ahí está todavía la 142, no la quita de ahí. O sea, espero que tal vez en la próxima podamos elegir al padre Páez. Bien, han ocurrido tantas cosas en el país, ocurren tantas cosas en el país. Obviamente que lo último y lo que está en la palestra pública es lo del cambio de gabinete. ¿Hubo realmente algún cambio? Y publicamos lo que la presidenta de la República hizo en su momento, que dijo que era un cambio, o sea, como anuncié, dice. Previamente en el Consejo de Ministros, los nuevos secretarios de Estado que formarán parte de mi gobierno son los siguientes. Secretaría de Salud, o sea, la doctora Carla Paredes, que realmente ese es el único cambio, porque ahí todos han estado dentro del engranaje administrativo. Carla Paredes Reyes, quien también formaba parte de, creo que de un hospital allá en Santa Bárbara. Y ahí quien salió ahí con la mejor parte fue José Manuel Mateo. Secretaria de Finanzas, que no sabemos ese lanzamiento tan prematuro para algunos. Y nombraron al licenciado Marlon Ochoa. Ahora, ¿quién quedó en el SAR? Tampoco se sabe. Secretaría de Infraestructura, ingeniero Octavio Pineda, quien era ministro del FIS. Ahí sí pasó al ministro del FIS, a Warren Ochoa. Quiero agradecer a los secretarios salientes por su delicado y sincero servicio. Realmente motivó esto, que es lo que ha estado sonando en el ambiente, la salida de Matthew y el ascenso a una posible candidatura presidencial de doña Rixi Moncada. Buenas tardes, padre. Gracias por tenerlo aquí. Buenas tardes, Carlos. Es un placer estar en tu programa, saludando también aquí a todo nuestro pueblo hondureño. Yo creo que tenemos tantas cosas nuevas en el 2024 como para estar felices y entretenidos. Porque esto es un año político, y entonces si es un año político, pues nos vamos a tener que fumar muchas cosas. Entre una de las tantas cosas es lo que Xiomara Castro ha expresado como una novedad, pero lo interesante es que cuando uno oye el discurso del 1 de enero, lo primero que hace es tirar a la palestra a Rixi Moncada. Entonces se dice uno, pero si lo primero tenía que haber sido es mencionar quién eran todos sus ministros y si ha habido cambio. Pero lo primero que hizo fue, que me parece inadecuado, pues que el legislativo esté poniendo a expresar de un nuevo candidato de Libre cuando ella no es la presidenta de Libre. Es la presidenta de todos los hondureños, que tenía que estar viendo que si Rixi Moncada queda de candidato a presidente, y todavía falta mucho tiempo. A mí, yo lo analizo, Carlos, como un globo sonda, de esos que se tiran para distraer a la gente y darle un poquito de qué comer, a los medios de comunicación. Imagínate cuántas cosas le dijeron de Rixi Moncada a la pobrecita, porque le sacan todos los trapos al sol, que lastimosamente en Honduras no tenemos cultura de depredadores. Tiramos la idea y después atacamos a la persona. Yo creo que Rixi Moncada no merece que se le esté atacando tanto. Es una persona más que deliberante, es obediente, pues obediente a alguien, pues si es el que lo pone, pues. Ahora, el hecho de que la presidenta la mencione, es porque quiere decir que sí hubo un consenso donde la pusieron a ella como la posible candidata, pero que no sé, mira, a mí me queda en el pensamiento, porque lo primero que me vino a mente es la idea de Mel, que siempre está ahí presente. ¿Cuál es? La constituyente. Ella es como una... ¿Y ese globo sonda, padre, va orientado a qué? A distraer a la gente, poner a pelear a Libre, a hacer un montón de cosas, mantener el Congreso sin capacidad de ejercer su función, de tenerlo entretenido y tantas cosas para decir, miren, no funciona nada aquí.
y por lo tanto vamos a tener que hacer una constituyente. ¿Y quién va a ser la posible responsable de esa constituyente? Yo considero que la están lanzando probablemente a Richie Moncada o a alguien más, pero y porque no les interesa, porque en el Partido Libre pues hay mucha gente que quiere ser candidato, porque ahí el Partido Libre tiene como 5 tendencias o no sé cuántos partidos están ahí. Varias corrientes. Sí. Varias corrientes, entonces uno dice, ¿de quién es Richie Moncada? Porque Richie Moncada pertenece a una corriente y que es precisamente una persona que ha sido siempre el quien maneja todos los asuntos del coordinador de Libre. Mira, ahí cómo está el Congreso Nacional Electoral, precisamente se dice, a mí no me consta, pero les creo. ¿En cuál? Que ella sigue controlando el Consejo Nacional Electoral, aunque está don Julio Navarro, que con todo mi respeto, un buen profesional, pero que, no sé, mira, un sociólogo ahí en el Consejo Nacional Electoral es como la idea siempre en Honduras, ponemos a gente que no tiene nada que ver con los ámbitos en los cuales tiene experiencia, porque él es un educador. No hay idoneidad en los cargos. Para mí ninguno pues tiene de los cargos que se ha puesto. El mismo Marlon Ochoa pues ha sido un activista, y es como darle duro, es como tirarle a Estados Unidos, decirle, mire, aquel que le prendió fuego a su embajada ahora es nuestro flamante ministro de Finanzas. Pero sabe uno que detrás de todo esto va a estar también Richie Moncada. Richie Moncada va a ser como un pulpo, pues, que tiene muchas muchas cosas que hacer. Así que como candidata a la presidencia ya lo está visualizando la prensa, y mucha gente que es observadora dice, ella no va a ser la candidata a presidente, lo que es una distractora para la reflexión y para poder pelear al Partido Libre, y de ahí sacar las conclusiones a decirle quiénes son los que deben tener esta constituyente, que es la idea de Mel. Ahora, el día que nos pongan la constituyente, Carlos, preparémonos, porque va a ser peor que Nicaragua. Sí, y esta fotografía que publican precisamente esta que vamos a colocar en este momento, ¿qué significado tiene? El hecho de que se apoyen a doña Richie Moncada, que esté reunida con la familia presidencial, eso significa que le está dando un alto el coordinador de Libre a todos aquellos candidatos que pretenden lanzarse, o es que realmente es un banderillazo para que se lancen y podría ser quemar a Richie Moncada en estos momentos. Tal vez más que quemar a Richie Moncada es decirle a todos los demás posibles candidatos del Partido Libre, el que mando soy yo, y esta es la que voy a poner. Es más, incluso Xiomara es la que le da el banderillazo. Entonces la familia ahí reunida que está precisamente en esa foto, es interesante pues quienes están ahí. Y de otro lado quiere decir que el Partido Libre va a ser ahora, ya no va a ser el Partido Libre, yo creo que tendría que llamarse el Partido de Zelaya, o la familia de Zelaya. ¿Qué te parece, Carlos? Porque ¿dónde están todos los demás dirigentes? Jorge Cálex lo tiró como que llegó a ser el verdadero presidente del poder ejecutivo, legislativo, perdón, y lo dejó solo, pues, y tiró a Xiomara para una campaña. Yo me quedé un poquito analizando, diciendo, ¿por qué la señora presidenta va a defender su palabra que se le había dado a Salvador? Y Salvador se la creyó tan rotundamente que precisamente puso como a Luis Redondo de candidato. Lo que no sabía él era que precisamente Luis Redondo no es fiel a nadie más que a sí mismo. Él lo único que quiere es verdaderamente seguir engordando más, que ya tiene bastantes libras de más, pero esta de veras es una aberración de lo que hizo Luis Redondo, porque no tiene moral. El hecho de haber sido puesto por el PSH para darle un equilibrio al Congreso, él lo que hizo fue venderse al Partido Libre, y no importa si decíamos, no queríamos en general
el pueblo que el partido, que el legislativo fuera coordinado por uno de libre, pero resultó el que menos pensábamos, que es Luis Redondo, una persona que de verdad tiene cuántos meses ya de no tener sesiones, y creo que va para 5 meses. Es una vergüenza. ¿Y qué es lo que van a dar pie a todo eso? De que más adelante van a tener que decir, la señora presidenta, no sirve el Congreso y por lo tanto aquí se queda el Congreso y vamos a poner una constituyente y que el pueblo lo elija. Pero ese pueblo lo elija es como la cuarta urna de Mele. Él ya tenía los votos comprados y los votos puestos. Pues. Es decir, Mele es una persona verdaderamente inteligente y muy astuta políticamente. Intelectualmente, yo creo que hay detrás de él mucha gente que son verdaderamente sus asesores. Y ahí hay que darle pie a saber decir quiénes son todos esos asesores. Basta ver que ahí estaba Correa, basta ver que ahí está el anterior embajador de Estados Unidos. Entonces dice uno, ojo, incluso Maduro, pues que está ahí de Venezuela, y hay muchos personajes que de una u otra manera, pues Zelaya es verdaderamente el encantador de serpientes que somos todos nosotros los hondureños, ¿verdad? Los hondureños nos tienen verdaderamente peleando. Si te das cuenta, en todo lo que es el Twitter, en el Facebook o todos los medios de comunicación, normalmente no se ataca las ideas, se ataca a la persona. Por ejemplo, cuando yo digo algún pensamiento que no se es ataca al mensajero, no el mensaje. Sí, no es palabra de Dios, es simplemente la reflexión de este viejo. Y si este viejo tiene derecho a equivocarse, pues no lo dice como, porque uno comienza a analizar y a ver, y de hecho, si te das cuenta, si uno puede ir allá al mall, que está ahí cerca del San Miguel, hay un montón de analistas que están tomando sus cafés, que siempre desde ahí siempre estaban haciendo análisis y que lo siguen haciendo. Pero eso no quita que de veras somos un pueblo informado, pero somos un pueblo precavido, cauteloso. ¿Y qué va a pasar? No sé. Pero Honduras no es para una revolución, eso sí. Se esperaba más en estos cambios anunciados de gabinete. Realmente, ¿quiénes fueron los sacrificados en esto? Pero esto me lo responde al retorno, padre. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con el padre Roberto Páez. Padre, antes de irnos a la brevísima pausa, le consultaba, ¿quiénes fueron los sacrificados en esto? En este cambio, en estos cambios que se anunciaron. ¿Y quiénes son los beneficiados? Cuando uno hace un análisis, Carlos, no es que uno tenga la capacidad con una bola de cristal de ver el futuro, ¿no? Sino lo que uno mira y oye, es lo que le dijo el obispo a Xiomara, pues escucha a su pueblo. Y creo que Xiomara no lo está escuchando, pues, porque precisamente la gente estaba diciendo, cambia al gabinete, cambia sus ministros, cámbielos. Pero lo único que hizo fue deshacerse del doctor José Manuel Mateo. Y uno dice, era la persona que lógico iba a caer hace rato, porque yo le había dicho al doctor, esta es la crónica de una muerte anunciada. Barquero primero y segundo va a ser usted. Y cabal, ahí está, pues lo sacaron. ¿Pero por qué? Porque precisamente... Pero el tercero no va a ser Redondo. No, Redondo es que Redondo ha sido muy inteligente también, es igual, creo que aprendió muy bien del maestro de maestros. Ahí te dejo quién es ese maestro de maestros. El maestro de maestros bíblicamente ya se sabe quién es. Sí, pero este no es este maestro bíblico, es el maestro de la política hondureña, el mafioso de la política hondureña, que es el que tiene los hilos de todo, ¿verdad? Y el pobre Luis Redondo, caímos todo el mundo diciendo que había una alianza ahí de Jorge Cálix y hasta sacrificó pues a Beatriz Valle
porque hasta la persiguieron los mismos del Partido Libre, porque el Partido Libre no tiene la capacidad de pensar, solo de atacar, y ahí son los comandos insurgentes. Entonces, todo lo que son su gabinete son personas que no les dan la capacidad para decidir. Hasta es más, revela el doctor Mathieu de que hay un 3.7% del presupuesto que queda engavetado en unos bolsones que nadie sabe a dónde están, ¿verdad? Y que en el fondo uno sabe que es esa caja única que tenía Richie Moncada, y que quien la maneja, pues yo creo que uno no necesita ser muy analista para darse cuenta que la va a manejar el Partido Libre, con todo el dinero que ellos necesitan para corromper un montón de conciencias. Hasta hubo una frase cuando se reunió Carlos Zelaya y también Mel Zelaya, en una foto aparecen reflexiones en la cual dice: ya las Fuerzas Armadas se han alineado, y eso me preocupa, pues yo no sé hasta dónde las Fuerzas Armadas están tan alineadas, que sería preocupante saber que entonces ya tenemos todo el camino para que esta se vuelva una Nicaragua o una Venezuela. Ahora, prácticamente Mathieu es el sacrificado ahí. ¿Esas denuncias cree que le llegan a la destitución de su puesto, o realmente ya venía gestando de todo eso, padre? Yo creo que fue el único sacrificado, porque ya le estorbaba a Xiomara, pues desde los fondos que se dieron para la construcción de los hospitales, que eran fondos que proporcionaba España, y que fueron retirados, aparentemente. 70 yo no millones sé si, de euros. Sí, y que deberían ser para la construcción de los hospitales, y después se dijo que había dinero en las arcas del Estado para construirlo. Y yo no sé pues si Honduras está en la capacidad para hacer tantos hospitales cuando necesita reformar tanto los centros médicos que tiene, y creo que sería más fortalecer los centros periféricos de lo que es en la medicina que centrarlos en unos solos hospitales grandes, porque se concentra. Da pena ver nuestra gente que viene de tantos lados y no es atendida. Entonces uno dice, el pobre doctor, pues sí. Dormir en el piso la gente, doctor. Mire, él estaba trabajando, el hombre es una persona honesta, sí. Él no se va a quedar con nada, pues si en algo se le puede catalogar a él, que es un hombre honesto, ambicioso, sí, porque precisamente lo que él quería era ser ministro de salud, y lo logró. Pues yo creo que cada uno tiene sus deseos o anhelos de llegar a ciertos cargos, ya lo ocupó, y entonces ahí va a estar ahora, regresa a lo que nunca debería él haber renunciado o dejado, es a ser diputado, porque ahí le toca, eso es lo que lo eligió el pueblo. Bueno, una suposición supuesta, porque aquí nadie elige a nadie, el pueblo solo vota. Otro es el que cuenta, sí. Y otro es el que adjudica y el que escoge. Pues no, sí. Ese cuento de que en Honduras el pueblo elige, y esa voz también de lo que es el Partido Libre, estamos con el pueblo. Claro, sí, el pueblo de ellos. Pues, ¿cuál es el pueblo de ellos? Todos los achichincles que le están alrededor, a todos los que los pistean, a todos los que de una u otra forma van a hacer revoluciones en otros lados, a todos los que están en sus cargos públicos, porque lastimosamente los cargos públicos son los únicos generadores de ingresos para mucha gente que ahora tiene una cantidad enorme de salarios que da vergüenza, porque lo que es un sistema de austeridad que debería tener el gobierno no lo tiene. Se quejaban tanto y le dolía tanto Honduras, me duele Honduras, pero no sé cuál Honduras, ¿va? Porque hay dos tipos de Honduras la de allá y la Honduras de acá. La de Honduras de acá sufre y está violentada y sigue emigrando. Imagínate lo que está pasando ahorita con el secuestro de un montón de migrantes, y lo que está pasando con esas caravanas que todavía le adjudican que es de Juan Orlando Hernández. Ya Juan Orlando Hernández creo que debería estar fuera del vocabulario del gobierno, porque precisamente el comenzar el discurso Xiomara diciendo 12 años de dictadura y 12 años de narcotráfico, que todavía Honduras no está libre de ese gran problema, porque el narcotráfico no lo va a quitar así nomás, igual que no lo va a quitar aquí todos los grupos de poder o lo que se llama el crimen organizado. El crimen organizado, está tan bien organizado que tú no sabrás con quién te estás sentando a la mano derecha o izquierda, y no sabes quiénes son parte del crimen organizado porque son muy astutos.
Y en este caso pierde el doctor Mateo, pero también gana Rixi, o pierde Rixi también. Richie no pierde nada, porque ella ya de por sí creo que tiene una piel bien fuerte como la del cocodrilo, pues. Porque desde aquella vez que la encontraron en Choluteca con el dinero del pueblo de la cuarta urna, que no se sabe qué se hizo, entonces le dice uno todo lo que le han dicho, y es más, pues uno de sus propios compañeros del partido, Castro, pues Chele Castro, le llegó a decir que ella es la culpable de los 167 millones que se perdieron en esa gestación de esta operación del famoso persona que estuvo en Panamá, Oppenheimer, no sé quién es, o algo así, esos fondos que se perdieron y que Honduras perdió, pues 167 millones, y la firma fue de ella, pues entonces ¿quién le puede decir cuando hay? Y después cuando ahora que son las elecciones queda precisamente el Congreso, el Consejo Nacional Electoral en manos de ¿quién quedó? De Richie. Richie es increíblemente una mujer, sí lo voy a decir, es inteligente y sabe lo que quiere, pero no es deliberante, es obediente. Es obediente. Y ya se sabe a quién obedece también. Pues es nuestra mente malévola también, porque todos tenemos una mente perversa. Puedo decir que es Mel, pues, y hasta el mundo lo sabe. Por eso le he dicho, uno debe escuchar al pueblo, porque esas voces no vienen de aquí adentro, vienen de lo que uno oye. La gente que uno se sienta aquí, allá, y le dice, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué dice? Y todos saben que precisamente quien maneja todo esto es Mel en nuestra querida Honduras, pues, que es el titiritero más importante en esta querida Honduras. Ojalá él pueda entender que si el Partido Libre quiera continuarse y tener más de 50 años, pueden tener todo el tiempo que quieran en Honduras gobernando, pero no les da el mosh. Quieren tenerlo a base de situaciones que no es correcto, porque Honduras es una nación que podría ser tan rica, lo es, tan millonaria, que no tendríamos necesidad ninguno de nosotros de estar en estas peleas políticas, pues, porque Honduras podría despegarse como cualquier gran nación de esas asiáticas, porque tiene los dos mares, tiene la capacidad geopolítica para salir adelante y poder hacer relaciones internacionales con quien sea, con China, con Taiwán, con Rusia, con lo que sea, pues. Entonces yo pienso que hay aquí un gran error, que es el no creer que Honduras es un país sumamente rico y lo único que quieren es ser gobernado por unos pocos. Padre, la figura de Rixi Moncada ha aparecido en todos lados. Fíjese que apareció con lo de la corte, sonó con lo del fiscal general, y ahora está sonando con y lo dice la Xiomara Castro. Ajá. Y entonces dice uno, no va a quedar, pues decir, ella no va a ser la candidata del Partido Libre. Eso, pues espero equivocarme, ¿verdad? Y si de todos modos, si me equivoco, no se pierde nada. Pero yo considero que Rixi Moncada no va a quedar en nada. Es decir, ella no, ahora, pero corre peligro. Se me habló lo de la constituyente. Sí. Ese es el peligro más grande, y cuando los astros se comienzan a alinear, ahí está el peligro, para que Honduras caiga en las garras de una constituyente. Y si hay una constituyente, porque como aquí no es importante quién vote, sino que lo importante es quién cuenta esos votos, pues. Pero ha dicho el presidente Zelaya que nadie de la familia está interesado en quedar en el poder. ¿Y para qué? Si de todos modos lo que van a hacer es que no ¿Pero en la familia de quién? No, de él, pues, pero como dice, esas son las cartas bajo la manga, ¿no? Él le hace creer que Rixi Moncada, porque Rixi Moncada tiene un montón de familias también en el gobierno, ¿verdad? Y le interesa, pues, quedar bien con Mel Zelaya. Y no creo que le quiera hacer un golpe de Estado al mismo familia Zelaya para que ellas sean los Moncada sean entonces la familia reinante. No tienen la capacidad para eso, pues. Padre, ¿qué va a pasar con el PCH al retornar Mateu, que se dice que viene como diputado independiente? Creo que Toscano ha estado manejando y es su suplente. ¿Cree que ahí va a haber algún movimiento en el PCH, ¿no?
Ahí es una situación interesante porque Toscano ha hecho un buen papel de conciliador, ha sido un buen diputado, y ahora viene, ¿cómo se llama?, el mismo José Mateo a realizar el papel de diputado. Pues si es que lo dejan, pues porque yo no sé si el Congreso va a seguir actuando. Pero de todos modos, él ya dicen algunas noticias y lo creo, que él sea independiente. ¿Por qué? Porque no estuvo peleándose con el PSH, sus propios compañeros, y no va ahorita en ese momento a querer ser obediente a Salvador, cuando él no creo que quiera ser obediente a Salva, pues. Sí, vamos a ir a una hora de pausa, pero al retorno, ¿qué fue lo que le dijo el obispo de San Pedro Sula a la presidenta de la República que generó tanta inconformidad más en el secretario de Relaciones Exteriores que creo que en la propia presidenta de la República, porque tengo entendida que ella es muy católica? Al retorno. Bien, continuamos con este diálogo esta tarde con el padre Páez. Y era precisamente lo que le dijo el obispo de San Pedro Sula a la presidenta de la República, y quien respondió fue el canciller. El canciller que también, ¿para qué enumerar? Pues ya se sabe que hay varias controversias que se han generado ahí por parte del canciller de la República. Bueno, esto es uno de estos. Sugerimos que el arzobispo Lenihan también abra sus ojos y oídos a lo que hace la presidenta Xiomara Castro para transformar esa realidad del pueblo a quien dedica todo su esfuerzo. Le invitamos a que se acerque al gobierno para tener más información. Es la mejor forma de promover la paz y el entendimiento en estas fechas de reflexión. La presidenta y el Papa Francisco tuvieron una amplia conversación en su audiencia en el Vaticano. Estaba más informado y solidario con la difícil situación de sacar adelante a Honduras. Y ahí la agarró contra el padre Páez también. Ciertamente. Ciertamente. Pero, ¿qué pasó con esto, padre? Porque realmente hubo el tuit del padre también. De cierta manera voy a tener que pedir disculpas públicamente, porque tal vez la palabra que usé contra Reina no fue del todo, como decir, la mejor. Porque lo que a mí me parece es que Reina se le olvida que los obispos están en una homilía, están haciendo una reflexión de tipo muy familiar, muy coloquial, pues a su comunidad, y lo único que le dijo pues a Xiomara es lo que él escucha de la gente, cuál es, porque se oyen voces disonantes. Entonces, si Xiomara quiere darse cuenta de lo que dice el pueblo, pues escucha también a sus obispos. Y el obispo le dijo: oiga a su pueblo, no es ninguna falta de respeto. Y después de que Reina comienza a hacer un montón de disquisiciones que no tienen nada que ver, incluso de que si ella se reunió con el Papa, o que si el Papa está más informado, me parece totalmente incorrecto, pues. Y entonces yo sí le puse pues un perrito faldero. Aunque puse perro, pues el problema es que perro es muy fuerte y perrito es más delicado. Uh-huh. Pero de hecho, Reina, es diminutivo. Reina, lo que pasa es que no supo manejar esto, como cuando él también trata la situación de la embajadora de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos es representante de una nación de las más poderosas de este mundo, pues, y tratarla como que fuera una servidora de él está fuera de serie, igual que él puede decirle a un obispo. E incluso cuando él me contesta y después contesta Juan Barahona, casi en un contexto que es la que sería interesante después meditar, porque es como decir: la iglesia tiene que callarse, ¿va? La iglesia no debe opinar sobre eso. ¿Por qué no va a opinar? Pues en una homilía tú puedes hablar familiarmente con tu gente, y no es un discurso del tipo, como dicen, que se hace en una situación como la conferencia episcopal, cuando pronuncia y hace discursos que ya sí
eso es más delicado. Está colegiado, ¿no? Y es más importante. Este es un obispo muy lindo, muy ameno, de San Pedro Sula, y que está comenzando su carrera en ese sentido, y en ningún sentido creo yo que le está faltando el respeto a Xiomara, mientras que Reina, ¿no?, un canciller de la República, tener que meterse en esta situación, creo que se le olvidó él que es canciller. Precisamente era uno de la gente que quisiéramos que lo hubieran cambiado, pero no lo van a hacer, pues uno de los tantos de los ministros que tiene Xiomara, uno de ellos era necesario, él, igual que aquel patán que tienen de ministro de transparencia, ¿no? De estrategia. No. De estrategia, sí, que ese es un patán, pues, porque es un patán con traje, ¿verdad? Porque decir tantas malas palabras y ofensivas al medio mundo es saber que no tiene un criterio, y no se le vaya a ocurrir ponerlo como un ministro o embajador de algo, porque no tiene la capacidad. Más bien lo único que tiene es de asusar gente, que son los que compran todo un montón de gente de presupuesto para poner los bots que te atacan a todo el mundo. Yo a los bots no le hago ni caso ni nada. Lo único que ahora me he dedicado es a bloquearlos. Lo bloqueo, pues decir que quiera, así de todos modos, si quieren leer lo que yo digo, pues quiere decir que ha de ser interesante lo que yo digo, pues, porque para que les interese y para que un diputado como Juan Barahona, que tiene la gorra para que no se les escapen las ideas, y entonces ¿Cómo? Usa la gorra para que no se le escapan las ideas, pues, porque yo creo que no sé para qué la usa, pues. Porque poner a decirme cosas que me dijo en ese momento, es decir, primero no se da cuenta que soy hondureño. Segundo, no se da cuenta que yo estoy en la política hace muchos años, que dejé de ejercer el ministerio sacerdotal. Desde que lo hice, yo entonces me dieron libertad para poder meterme en la política. Me metí como candidato a alcalde con el Partido Liberal, me metí en el PSH, me incluyó Salvador, a quien agradezco, pues, que de una u otra manera pues estuviera en esa contienda, pero la idea no era tanto quedarnos, sino sobre todo participar. Y después de decirme que es extranjero, quiere decir que ni siquiera sabe dónde nací, pues, o se hace el tonto, ¿no? Porque no entiendo. Pues yo le dije una vez que me gustaría hacer un debate con él, pues, y hay dos medios que me dijeron que estarían dispuestos a poder entrevistarme con Barahona, decirle de dónde se le ocurrió semejante idea, pues, de poder tratarme como los... Aquí estamos disponibles, estamos dispuestos. Bueno, entonces ya ve, Juan Barahona, aquí tienes incluso otro medio que quiere también entrevistarlo, porque quisiera saber de dónde te vino esas ideas tan vislumbradas. Pero fíjate que me doy cuenta que Richie Moncada pertenece al mismo grupo de Juan Barahona. Y entonces, seguramente va a ser coordinador. Y Enrique Moncada no le gusta mucho lo que yo pienso y digo, ¿ves? Porque de una u otra manera siempre he sido muy fuerte crítico a las acciones de esta mujer, que lastimosamente las mujeres de este gobierno quedan mucho que desear. No han sido las mujeres más pacíficas ni tampoco constructoras de una nueva Honduras. Y es un gobierno de mujeres. Es un gobierno que... Bueno, mujeres al frente, pero por detrás está alguien más que no es precisamente una mujer. Aunque lo pongan de vez en cuando en una foto, porque ahí me enseñaste una foto que es como un Photoshop, en la que parece Richie Moncada, pero parece Melba. Entonces es un poco interesante, ¿ves? Porque de hecho detrás de todas estas mujeres está el muy noble y amable Manuel Zelaya, y además exalumno de San Miguel, que le agarró contra el mismo cardenal. Pues el cardenal lo que hizo fue en determinado momento, y al libre le ha dedicado, lo hicieron pedazos, pues, porque el cardenal no supo defenderse, decir, y yo simplemente le he hablado a un exalumno, a un alumno mío, pues, y le he tratado como tal, pues, pero los otros se pusieron tan energúmenos que le tiraron al pobre. Es como que si yo dejara a Juan Barahona que me digan que me van a sacar de Honduras, ¿y a dónde puñetero voy a ir si esta es mi tierra, pues, si esta es mi casa, pues? Aunque muchas veces hay gente, hasta la iglesia quería que yo me saliera de Honduras, y la única manera para no quitarme el ministerio era que yo me saliera de Honduras. Y le dije, no, si aquí voy
ya mis últimos años aquí quiero vivirlo en Honduras, pues no peleando, precisamente quiero ver una mejor Honduras, quiero soñar con una nueva Honduras, quiero soñar, y yo creo que si Libre tiene de verdaderamente esa decisión, yo la acompañaría en todo sentido, si verdaderamente el Partido Libre se preocupara por los más pobres y pudiéramos tener una educación de calidad, si pudiéramos tener muchas cosas que de veras se pueda convertir, pero con gente que tienen ahí en los ministerios no se llega muy lejos, por eso es que quedó mucho a deber Xiomara, porque lo que hizo fue simplemente quitarse un estorbo. José Manuel Mateo era un estorbo para ella y se lo quitó. Ahora bien, ¿y esto de los 800,000 menos pobres, qué piensa, pues? En realidad, recuerda que pasábamos de una pandemia sí, que nos dejó golpeados a todo mundo y la pobreza se volvió más extrema. Entonces, el salir de decir que hay 800,000 no es nada difícil, que es cierto. Pero lo que pasa es que estos 800,000 tampoco tienen la capacidad de poder decir que ya salieron de la pobreza, porque están rayando en un extremo en cuales se ha aumentado el 76% a la pobreza de Honduras y en más del 40% de pobreza extrema, de supervivencia. Y aquí, precisamente, el COEP, que es la empresa privada, timoratos. Gente que tiene mucha gente corrupta dentro de ellos y que precisamente lo que les ha dicho Xiomara tiene mucha razón, ¿verdad? Son los grandes desviadores de no pagan impuestos, no quieren hacer las cuestiones y se quejan de todo y ponen la bandera de luto. La bandera de luto debería ser para ellos también, para el mismo COEP. ¿Por qué? Porque no son capaces de generar trabajo o que la riqueza. Yo creo que incluso, fíjate que me atrevo a decir que esa cuestión de poder controlar los dólares para que los dólares no se vayan de Honduras, porque mucha gente comenzó a vislumbrar que venían 2 años políticos, entonces mejor guardar los dólares antes que se los lleve medio mundo y los saquen fuera del país. Esa es otra lectura que yo tal vez tengo a nivel personal. Precisamente con este izamiento que le hicieron a una bandera negra, ahora son los cancilleres y el vicecanciller los que le responden también a la empresa privada, porque hay un Twitter, hay un X del vicecanciller Gerardo Torres, que les dice que lo que crearon fueron 77 empleos a la empresa privada, y esto va en consonancia con algo que usted está manifestando, pero no sé si ese es el lenguaje correcto que debe utilizarse para hacer ese tipo de reclamos también. Fíjate que yo el reclamo se lo daría al mismo COEP, pues si ya son la empresa privada, ¿por qué no han generado trabajo para la gente? Pues sí, ¿por qué tiene que ser el gobierno el que tiene que generar empleo? El gobierno no es generador de empleo, el gobierno tiene que dar todas las estabilidades para que haya empresas. A ver, eso es cierto lo que dice el COEP. Y de veras, el querer invertir en Honduras en esta situación que vivimos es verdaderamente para gente loca o lunática, ¿verdad? Porque no hay seguridad de nada, pues sí, y lo que se quiere decir es que el COEP pues, verdaderamente apueste por Honduras y verdaderamente deje de estar tal vez teniendo esos arreglos siempre por debajo de la mesa que lo ha hecho anteriormente con los gobiernos anteriores, que es lo que esas prebendas que tiene para poder sobre todo manejar sus empresas. Yo creo que sería bueno que todo el mundo apostáramos por una Honduras, por la gente que menos tiene, Carlos. Es increíble. El gobierno habla mucho de los pobres, pero los que menos tienen son de pobres, porque ellos no son pobres, son ricos, son oligarcas. Todos los que nos gobiernan son oligarcas, aunque ellos hablen de Estados Unidos y los oligarcas aquí, los imperialistas, pues ellos son peor que ellos. Y si usted ve los nexos familiares al final, todos están unidos. O sea, son la misma. Sí, es como le digo a Reina, pues no te pelees conmigo, hombre, hijo. O sea, además, después de que termines el cargo, te podremos seguir siendo amigos, pues que eso es lo que debemos hacer. El pueblo debe aprender a no ser enemigo del otro, debe ser amigo, sermos creadores de paz, pero de pensamiento. El hecho de que yo piense eso no quiere decir que sea palabra de Dios ni que sea la verdad, simplemente una voz de tantas voces que a veces la gente, fíjate que me la encuentro en la calle y me dice: padre, lo felicito, usted es muy valiente. Valiente, yo no soy valiente, yo soy cobarde. Y verdaderamente lo único que hago es simplemente decir lo que pienso, porque los pensamientos me brotan de tantas cosas y paso en el Twitter haciendo, porque tengo tanto... O sea que no anda con gorra.
No uso gorra, lastimosamente, aunque debería usarla para que no se me escapen tantas ideas. Pero Juan Barahona, que el Señor lo bendiga y te dé ideas más preclaras como diputado para hacer algo por Honduras y dejar de decir tantas tonteras. Vamos a una pausa comercial, pero después nos dice qué es lo que está pasando en Nicaragua con la Iglesia Católica. Bien, retomamos este diálogo con el padre Roberto Páez Castillo. Padre, ¿y qué va a aspirar en el próximo proceso? Fíjate que no. Te lo voy a hacer muy honesto. Y voy a tomar la palabra como dijo José Manuel Mateo. Ajá. No voy a... Si me eligen de diputado, voy a ser diputado. No, yo no quiero. Fíjate que no. Creo que ya hice mi papel. Mi papel fue verdaderamente apostar por un nuevo gobierno y se dio el gobierno. Lastimosamente el nuevo gobierno se olvida de cuál es el objetivo más importante. El objetivo más importante es asegurarse el poder para ellos, un poder que se perpetúa, y entonces no tienen la capacidad para hacer lo que deberían hacer, el beneficio del pueblo. Entonces yo siento que hay que visualizarlo de otra manera. Y no es todo el mundo. Creo que cuando yo participé en política, no era con el hecho de salir de un cargo o ser diputado, sino que precisamente decirle a servir de otra trinchera. Es decirle a los jóvenes, mira, ya nosotros los mayores ya hicimos nuestro papel, por favor agarren la bandera ustedes, pues si comiencen a actuar, pues lastimosamente todos estos movimientos que a veces surgen con jóvenes son comprados de una u otra manera, pues. Pero la juventud es el único camino que tiene, porque la mayoría de jóvenes lo único que hace es salir del país, se forma y se va del país. Lastimosamente nuestros mejores elementos se van del país para tener un futuro, pues, y eso es lo que hace mucha gente. Emigra. No porque quiere, sino por necesidad, pues porque no hay posibilidades. Y eso es lo que quisimos cambiar en política. Entonces, participar en la política actualmente, tal vez voy a estar activando en algún partido, eso sí, pero no para candidato, te lo aseguro que no. ¿Por qué? Porque ya primero que todo estoy mayor, ya este año, si Dios me lo permite, llego a los 70 años. Una edad que deberíamos dedicarnos más a la reflexión, a la lectura, al análisis y dejar que los jóvenes, porque eso sí quisiera hacer, por ejemplo, me gustaría que todos los partidos políticos pudieran tener formación para la juventud, formación a la política. Pero lastimosamente aquí los políticos viejos son tan mañosos que lo único que saben es utilizar los recursos del Estado para enriquecerse. Y ahí está, muchas familias. Mal ejemplo dejan. Es un mal ejemplo. No forman, sino que deforman. Entonces la mayoría de jóvenes quieren enriquecerse a base de robar. Fíjate que tenemos una cultura del robo, pues porque la gente como dice, no, si roba aquel yo también voy a robar, y así nos dedicamos en una cadena. Entonces no hay verdaderamente una cultura de valores, y eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso es lo que me voy a dedicar. Yo me estoy dedicando a formar, a educar, pues yo no te lo voy a decir, no necesito más que lo básico para vivir, y lo que el Señor me ha dado que es suficiente. Y entonces, ¿qué debo hacer? Es ayudar, porque mucha gente me dice, padre, ¿usted por qué se mete en estos líos? Pues a no ser que usted quiera activar políticamente. No, esta es mi forma de activar políticamente. Ayudar a crear conflictos, es decir, crear conflictos. ¿Por qué el conflicto? Porque del conflicto siempre hay algo interesante, y eso lo aprendí de un psiquiatra que dice, primero siembra la duda, porque es importante. Si no hay duda, tú no tienes capacidad de análisis, y después del análisis viene la crisis, y después de la crisis viene la posibilidad de un futuro, pues. Pero si no te acomodas a lo que tienes, pues porque todo lo que crees que tú dices es palabra de Dios. Lo que dice el Partido Libre está sujeto a la credibilidad de lo que haga, no de lo que dice. Y lo que está haciendo
Es igual que lo que hizo 12 años el Partido Nacional. El Partido Nacional tuvo 12 años haciéndolo mal y el Partido Libre en 2 años le ha superado los 12 años del Partido Nacional. 12 años que tuvimos que soportarlos. Entonces ahora decir, hay que soportar al Partido Libre si no cambia su mentalidad. Tiene gente bien preparada, pero no los pone en esos cargos. Por ejemplo, y perdón si lo puedo mencionar tal vez un nombre. Bueno, ¿y por qué no pusieron a Hugo Noé Pino si ya que lo querían en el BCI? ¿Y por qué no lo pusieron de finanzas? No, tiene que poner a Marlon Ochoa cuando es pariente de Richie Moncada, es decir, es para siempre tener ese control. Ellos no son capaces de creer en los otros, ni siquiera son capaces de creer en ellos, pues, ni en su propia gente, entonces no forman conciencia. Porque si yo tengo que formar, por ejemplo, si yo formo a mi director, confío en lo que él hace. Y confío en lo que él va a pensar, porque lo que quiero es que piense, que analice, que haga las cosas mejor de lo que yo puedo hacer. Pero no tienen la capacidad. Estos viejos se creen que todo lo tienen y son capaces de hacer tanto daño que se hacen daño a sí mismos, pues, porque el futuro de ellos no es muy halagüeño, pues, sobre todo si hay leyes en Honduras, de veras, si verdaderamente tuviéramos leyes correctas, porque cada quien las interpreta como quiere. Imagínense, hemos tenido 2 años del Congreso Nacional con una directiva que es acusada de mucha ilegalidad, pues. Y después tenemos 4 meses o 5 meses de no actividad de un Congreso. Casi el mismo Luis Redondo está gritándole al mundo: no servimos. No hay diputados, aunque ellos estén trabajando aparte, haciendo que hacen para que reciban sus dádivas y su salario, ¿verdad? Que te gustaría que sin venir aquí a la radio o cualquier cosa te pagaran tu salario. No, a mí no me gustaría. A mí tampoco, te digo, porque me gusta trabajar. Sí. Padre, ¿qué está pasando en Nicaragua? Precisamente en Nicaragua lo que está pasando es que Ortega sabe que el pueblo ya no tiene capacidad de denuncia. ¿Por qué? Porque lo han amenazado con gente, francotiradores. Así me decía unas personas de Nicaragua que han matado a gente en las manifestaciones. Entonces la única voz que tiene es la Iglesia Católica, que precisamente por ser obispos y por ser sacerdotes no tienen ninguna situación más que de denunciar y predicar hacia su pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínate cuántos sacerdotes hay: 2 obispos ya encarcelados, hay 13 sacerdotes encarcelados, hay seminaristas, hay tanto. Es una amenaza. Y de hecho le quitó pues a estas universidades y le ha quitado sus bienes. Entonces no me extrañaría que Nicaragua de repente hasta confisque las iglesias para quedarse con ellas, pues, y a saber qué iglesia van a querer formar. Tal vez traigan sacerdotes de China, ¿verdad?, para poder tener aquí, porque China, recuerda que tienen 2 tipos de sacerdotes. Unos que son más hacia lo que es el papado y los otros que son formados por su propia iglesia de China. Sí, realmente lo ven como oposición a la iglesia católica. Lo miran como peligro. ¿Por qué? Porque son gente que piensan, pues, son gente que están bien formada. Mira, el sacerdote tiene, por lo menos antes de entrar al sacerdocio, de ser ordenado, tiene 4 o 3 años de estudios filosóficos, tiene 4 años de estudios teológicos, tiene después formación posterior. Es decir, que la capacidad de análisis que uno puede tener es muy fuerte y muy grande, pues, porque uno nunca deja de leer y de estudiar. Y esa es una de las situaciones que tiene el sacerdote, porque el sacerdote no necesita, porque él no entra al sacerdocio para ser millonario, ni siquiera como nuestros hermanos así llamados protestantes, que la intención de ellos es enriquecerse del pueblo y no enriquecer al pueblo. Pero más bien, si tú miras las comunidades católicas, normalmente el sacerdote siempre es el que anda gestando funciones, medios económicos con aquella nación para poderlas llevar, pues, a la gente más pobre. Entonces la iglesia les estorba, pues. En Nicaragua más bien, y me extraña, pues, que gracias a Dios el Papa hizo una denuncia ahora en su Angelus, yo creo que fue el 1 de enero, pero es una denuncia demasiado liviana, pues, porque yo creo que el Papa debería ser más fuerte con estos regímenes que son de veras dictatoriales
y que tienen la connotación de la China, que es verdaderamente controladora de todo. No quieren ninguna institución que tenga la capacidad de pensar, y entonces, ¿qué es lo que haces? Golpéala para todos tengan miedo. Lo que no sabe es que la iglesia es generadora de mártires, y que cada vez que hace un martirio como estos, ya sea físico, ya sea de quitarle la voz a uno de ellos, la hace más fuerte. La Iglesia Católica en tiempos difíciles se vuelve más fuerte. Y es la única institución que ha prevalecido durante todo, históricamente. 2000 años, más de 2000 años. Más de 2000 años. ¿Por qué? Porque la iglesia es escuela de mártires, pues es. Y no tanto porque nos gusta el martirio, pero es que por la verdad, uno muere, pues. Y Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida, dijo Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. En Nicaragua es una forma, y por eso me da miedo. No miedo, me da deseo de estar diciendo, cuidado, reina, con exactamente, a eso. Diciendo, y Juan Barahona, cuidado, que estar tratando a la Iglesia Católica de Honduras como la Iglesia de Nicaragua. Creo que no debe ser así, porque aquí este pueblo de Honduras se mantiene mucho, aunque se le critique tanto y ha tenido tantos errores, porque también la Iglesia está revestida de humanidad y por lo tanto de pecaminosidad. Somos pecadores, pues es imposible decir, es como cuando dice uno, la iglesia está llena de pecadores. A eso venimos, al pecado, para poder renunciar a él y vivir como hijos verdaderamente de Dios, ser hijo de Dios. Esa es la postura, pero no a base de esconder la verdad o a base de estar deteniendo a tiranos. No, hombre, eso ya es una locura lo que está haciendo Ortega en Nicaragua. ¿Y eso fue lo que en algún momento vio usted o pudo percibir en esa respuesta que le dieron al obispo de San Pedro Sula al pedirle a recoger lo que estaba pidiendo la y sobre todo porque él no es hondureño? Entonces, por el hecho de no ser hondureño, ya le tiran la voz, ¿verdad? Y de alerta, ¿verdad? Porque lo primero, lo segundo que pueden hacer es quitarle la posibilidad de estar en el país y declararlo non grato. Entonces hay muchas cosas que creo que tenemos que tener mucho cuidado en eso. En un minuto, padre, ¿qué avisora para el 2024 en nuestro país? Que aunque tengamos este tipo de enfrentamientos o de ideas compartidas o que no estamos de acuerdo, vislumbro y deseo para Honduras lo mejor. Que tengamos todas las partes, ya sea que es de uno u otro partido, la capacidad de diálogo, de ser engendradores de ideas, de pensamientos para un mejor futuro para Honduras, para un mejor futuro de nuestra gente, para que nuestra gente no tenga que estar emigrando pues a los Estados Unidos o a España, sino que para que verdaderamente tengamos que dedicarnos pues a otras cosas. Honduras necesita paz, necesita pensamiento, necesita crear empleo, porque el gran problema de Honduras ahorita, y sí lo dijo el COEP, es la falta de empleo. Pero entonces el reto para el COEP es darse como, el COEP habría que decirlo, ya dejen tantas prebendas, pues esas que hablábamos, sí, las exoneraciones. De las exoneraciones, pues, sí. y en un momento determinado, pues dejar de tener tanto privilegio y que ya dejen de ganar tanto y denle un poco al pueblo, pues. Que en eso estoy de acuerdo con el Partido Libre, que se preocupen del pueblo y del pobre, porque un gran peligro es descapitalizar a Honduras sacando todos sus dólares y después quedándonos sin la capacidad para poder tener que cumplir todas las obligaciones, que eso sí lo dejó el Partido Nacional, ¿va? Deudas espantosas. Pero que este gobierno tampoco está haciendo lo posible por quitarlas, y lo que está haciendo también es endeudando más con un montón de instituciones que no nos van a ayudar en absolutamente en nada, ¿verdad? Bien, muchas gracias, padre. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que lo tengamos aquí de invitado como analista. Gracias, Carlos, te agradezco mucho y le deseo lo mejor a Honduras. Dios bendiga a Honduras, a todos los que de una u otra forma nos ayudan para que estas ideas puedan darse y que recuerdo que no estoy peleando con nadie, no soy enemigo de nadie. Soy un sacerdote que tiene la capacidad de orar, pensar y analizar y decir, pero sé que también tengo la capacidad para equivocarme. Y en eso es bueno decirle a uno, padre, usted se equivoca en esto,
Pero decirme un montón de pecados que ni siquiera saben de dónde me los inventan, entonces le digo, no, hombre, eso tampoco se trata de ellos, pues, de que me inventen pecados. Pues. Pero igual que yo les puedo decir, yo conozco muchos de ellos y también incluso sé cuáles son sus mayores pecados, pero no los vamos a decir porque no es necesario. Bien. Buenas tardes, hasta aquí, analista de la noticia. Que estén bien.